Tengan muy buenos días a todas las personas en Facebook que se unen a este segundo Facebook Live de la serie Imaginando El Salvador Post Pandemia. Gracias por unirse y estar pendientes de nuestra programación. Y los dejo con Jimmy Vázquez, especialista de políticas sociales, para que nos cuente sobre el tema que vamos a abordar este día. Buenos días y adelante, Jimmy. Muchas gracias, Francisco. Bueno, hoy, como ya mencionaba Francisco, estamos hablando, es el segundo conversatorio sobre Imaginando El Salvador post pandemia. Este día tenemos el gusto de tener una conversación con el doctor William Pleitez. William es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad París 8, tiene una maestría en Crecimiento Económico y Desarrollo de la Universidad Aix-Marseille 2 y una licenciatura en Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Muchos de ustedes le conocen, hoy en día es el director ejecutivo de FOMILENE 2 y antes pues desempeñó por 15 años, un poco más, como economista jefe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde donde coordinó la elaboración de 6 informes nacionales sobre desarrollo humano y además apoyó diferentes esfuerzos de diálogos en temas prioritarios para el país. William, un gusto tenerlo ahora. Un gusto, Jimmy. Saludos. Bueno, William, ahora queremos hablar, básicamente quizás, digamos, como una introducción. UNICEF en 1946 nace justo después de la Segunda Guerra Mundial y con un mandato que era reimaginar el mundo para los niños después de esa gran catástrofe mundial. Hoy estamos en 74 años después, casi a las puertas del 75 aniversario de esta organización. Y hoy nos vemos nuevamente, digamos, en un momento crítico que es una pandemia global que está teniendo estragos económicos, sociales, fiscales y de otro tipo, digamos, incluso de salud mental en muchas poblaciones. Y justamente decíamos, bueno, a lo mejor en el caso de El Salvador es momento de relanzar algo desde esa perspectiva, de imaginar El Salvador post pandemia. Y en particular, entonces ahora queríamos conversar con usted sobre cómo podemos construir una economía que tenga como característica que esté, digamos, sea amigable con la infancia. Entonces, yo sé que usted en los últimos meses ha estado estudiando, digamos, la economía salvadoreña desde un ángulo histórico, no sé si desde 1821 básicamente hasta la fecha, y ha estado identificando cuáles han sido los aciertos, desaciertos. Yo quisiera comenzar, digamos, haciendo un poco de calistenia sobre cómo ha sido la economía del país y por qué en algunos estudios que liderábamos juntos cuando estábamos allá en el PNUD, pero sobre todo, digamos, era muy enfático en hablar de que el país de alguna manera, había tenido desde el inicio como república, había venido practicando una suerte de modelo único de desarrollo. Si nos puede comentar un poco sobre eso. Sí, gracias, Jimmy. Bueno, en realidad yo diría que es bien importante esa revisión histórica porque hay un viejo adagio africano que dice que si no sabes para dónde vas, regresa para saber de dónde vienes, ¿verdad? Y esa lectura histórica creo yo que es bien importante de tenerla en cuenta en estos momentos de mucha incertidumbre. Ciertamente cuando nosotros decíamos que El Salvador de alguna manera había aplicado un modelo único, lo estábamos haciendo en términos irónicos, ¿verdad? Pero básicamente con el propósito de destacar que todos los modelos económicos que se han implementado hasta ahora en El Salvador, ¿verdad? Desde su nacimiento como república independiente, han tenido una característica particular, ¿verdad? Y es la escasa atención que se le ha brindado a la expansión de las capacidades de las personas como el mecanismo más eficaz para poder ampliar sus opciones y oportunidades, que es lo que al final de cuentas constituye el desarrollo humano. Y en efecto, pues, o sea, uno puede ver quizá el primer modelo económico, el modelo agroexportador, que obviamente arranca desde la colonia, en donde la riqueza era percibida como el aprovechamiento de las oportunidades derivadas del crecimiento de la demanda y de los altos precios para determinados productos tropicales en los mercados internacionales. O sea, ahí se consideraba que estaba la base de la riqueza, pero por supuesto no la riqueza de toda la población, sino que principalmente de
el pequeño grupo de propietarios que de alguna manera también controlaban el poder político. El segundo modelo que se aplicó es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Este es un ¿cómo se llama? Un modelo que tiene como característica más importante que se visualiza como principal fuente de riqueza de las naciones el progreso técnico, ¿verdad? Y si bien es cierto, se destaca pues ya la importancia que tienen las personas para el desarrollo de un país, al final de cuentas yo diría que fue un modelo que le asignó más importancia a las máquinas que a la gente, o a la mecanización que a la gente. Después vivimos ese periodo, ¿verdad?, que se le denomina de economía de guerra, en donde prácticamente pues lo más importante casi que estaba en una situación parecida como esta, en donde quizá la característica más importante, como el título lo dice, es que prácticamente todo el esfuerzo de la política pública se subordina a las necesidades del conflicto armado. Quizá la característica más importante en algún momento fue la aplicación de las famosas reformas estructurales que algunos los califican como un reformismo contrainsurgente, y en la fase final, ya en la segunda administración del presidente Duarte, donde prácticamente pues comienza la presión fuerte por el establecimiento o la implementación de políticas de estabilización económica y de ajuste estructural, ¿verdad?, que dan pie precisamente pues a que de 1989 a 2004 se impulsa el denominado modelo de promoción de exportaciones, y que algunos lo identifican como sinónimo del consenso de Washington, ¿verdad?, dentro del cual la riqueza se consideraba pues que podría derivar del aprovechamiento del recurso productivo más abundante en el país, que era la mano de obra, ¿verdad? Supuestamente con un crecimiento robusto y sostenido basado en la ampliación y diversificación de la mano de obra, de las exportaciones intensivas en mano de obra, ese era el camino que prácticamente iba a conducir pues al desarrollo del país. Lo que observamos, sin embargo, pues es que este fue un modelo que poco a poco fue transformándose en un modelo como el que tenemos ahora, que para mí el mejor título que podríamos asignarle es un modelo consumista de promoción de importaciones y exportación de mano de obra. O sea, un modelo que realmente, diría yo, es una suerte de modelo perverso, ¿verdad? Porque prácticamente tiene en común con todos los anteriores, ¿verdad? Tiene en común con todos los anteriores ignorar que realmente la verdadera riqueza de una nación está en su gente. Sobre todo cuando una de las cosas que decíamos es que El Salvador, si algo tiene, es históricamente, pues lo que ha tenido es una población, estamos hablando de cerca de 9 millones, un poco más de personas, con una diáspora de 3 millones en El Salvador. Y ahora que, digamos, llegamos a El Salvador, a la economía en el 2020, antes del COVID, pienso que de alguna manera estábamos hablando de una economía pequeña, muy globalizada, con altos niveles de consumo, una dinámica, y esos niveles de consumo, digamos, de alguna manera estaban vinculados a una alta dependencia de las remesas internacionales. ¿Qué otras características ve usted que tenía o que tiene la economía salvadoreña, pero sobre todo, digamos, con esa perspectiva de, ok, estos son los indicadores, esto es lo que nos está diciendo ahorita, y desde ahí, digamos, por qué eso nos da pie para decir hay una necesidad de reimaginarle? Yo recuerdo que de alguna manera nosotros decíamos, necesitamos ir hacia una economía al servicio de la gente, ¿verdad? ¿Se acuerda? Entonces, un poco, digamos, ¿qué indicadores, aparte de estas 3 cosas que yo he mencionado, que a lo mejor hay muchos más, la dependencia, digamos, del consumo, somos importadores netos y demás, pero qué otras cosas ve usted como indicadores de que nos están mostrando una realidad, de decir, hoy es el momento, o sea, hoy nos está mostrando mucho más la necesidad de hacer esa reimaginación de la economía? Vaya, yo creo que en uno de los informes sobre desarrollo humano que trabajamos, particularmente el dedicado al tema del empleo, creo yo que eso quedaba bastante claro. Los países que se distinguen, ¿verdad?, de los otros en términos de mejor desempeño, en términos de desarrollo humano, son aquellos que le dan prioridad al establecimiento de lo que se le llamaba un esquema de eficacia laboral. ¿Y qué es lo que entendíamos nosotros por eficacia laboral?
una economía que tiene capacidad de generar suficientes trabajos decentes, ¿verdad? Como consecuencia, pues, de que está creciendo de manera sostenida la productividad laboral, ¿verdad? El empleo y los salarios reales devengados por los trabajadores. Si eso básicamente está ocurriendo, entonces estamos hablando de una economía que va rumbo hacia el desarrollo. Entonces, si nosotros examinamos las características de la economía salvadoreña actualmente, bueno, la primera que observamos es esa baja capacidad de generación de trabajo decente. Nosotros hicimos los primeros cálculos y prácticamente pues unos años más, otros menos, nos decían que solamente 1 de cada 5 personas en El Salvador tenía un trabajo decente, entendido como un trabajo con una remuneración adecuada, capaz de permitirle un nivel de vida digna que estaba protegido por seguridad social y por algún contrato, ¿verdad? El otro elemento relacionado con este es que en los últimos 20 años en El Salvador apenas se han generado en promedio por año 14,000 empleos formales. Y prácticamente, pues de acuerdo al comportamiento de la población económicamente activa, el país necesita 70,000 empleos formales por año. O sea que solamente se está creando 1 de cada 5 empleos que son necesarios. El resto, por supuesto, tiene que sobrevivir en el sector informal. Entonces, ese es el primer tema central. O sea, los temas relacionados a trabajo decente, trabajo formal, productividad laboral y salarios reales. Esos son otras variables importantes, otros indicadores importantes están relacionadas, otras características pues, que hay que ver en economía, está relacionado con el tipo de bienes y servicios en los que está especializado el país, qué es lo que le exporta al resto del mundo. Y entonces básicamente nosotros exportamos bienes y servicios de baja complejidad o exportamos la mano de obra misma, que es como al final de cuentas lo que más se exporta. Otra característica que me parece a mí que es importante comenzar a verla con detenimiento, ¿verdad? También ese proceso de desagriculturización y desindustrialización que se ha observado en los últimos años, ¿verdad? Cuando comenzó hace 30 años la puesta en marcha del modelo de promoción de exportaciones y se hablaba de las ventajas del libre comercio, de abrirse al mundo, era fundamentalmente para exportar una cantidad creciente de bienes y servicios, ¿verdad? Y para ir generando pues mayores niveles de eficiencia económica y de encadenamientos productivos. Sin embargo, nosotros lo que hemos observado en los últimos años es que el peso de la agricultura y de la industria más bien ha tendido a disminuir, ¿verdad? Y, por supuesto, nosotros lo que vemos al examinar el escenario económico mundial, que si bien es cierto es que hay una tendencia a una presencia creciente del sector servicios, pero los países que mejor les va son aquellos que forman parte de la fábrica del mundo del siglo XXI. O sea, ¿por qué China experimenta las tasas de crecimiento que tiene, ¿verdad? Siendo un país enorme, y El Salvador no puede hacerlo siendo un país pequeño con un alto nivel de concentración de población? Eso diría básicamente, ¿verdad? Y esas características de alguna manera, porque cuando examinamos, digamos, todos tienen un hilo común y es básicamente el valor agregado que pueden generar las personas. Y quizás sobre el primer comentario, pienso que cuando nosotros examinamos quiénes son esas personas que tienen o que pueden acceder a un tipo de inserción laboral como trabajo decente, de acuerdo a esta categoría de la OIT, lo que veíamos era que ese grupo de poblacional tenía al menos 12 años de escolaridad. Y cuando veíamos las personas en subempleo, que es históricamente lo que hemos visto, digamos, la constante, el mercado laboral la rebusca, pues veíamos que era alrededor de 6 años, 6.5 años de estudio aprobados, que de hecho es más o menos por ahí que está la escolaridad promedio de El Salvador. O sea, realmente, digamos, si hacemos desde la lógica de ciclo de vida, deconstruimos ese resultado, digamos, desde el punto de vista de quiénes son las personas y cuáles son las aptitudes, las destrezas y habilidades, pues nos encontramos con eso, que nos lleva justamente al tema de decir, sí, no estamos invirtiendo, entonces no podemos tener una economía como la que soñamos, ¿no es cierto?
Bueno, de hecho, y esto me lleva quizá un poco a hacer una comparación, ahora que estamos hablando bastante de historia, ¿verdad?, entre Costa Rica y El Salvador. Al final de cuentas, los modelos económicos aplicados por Costa Rica y El Salvador han sido exactamente los mismos, ¿verdad? Prácticamente aplicaron el modelo agroexportador hasta los años 1950 aproximadamente. Aplicaron el modelo de industrialización por sustitución de importaciones entre 1950 y 1980. O sea, quizá Costa Rica le extendió un poco más como consecuencia de no haber tenido un conflicto armado. Después, prácticamente a inicios, finales de los 80, se comenzó ya con el modelo de promoción de exportaciones, ¿verdad? Y sin embargo, los resultados que ha tenido Costa Rica son sustancialmente distintos. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente por la diferencia que se le asignó a la política social, ¿verdad? Realmente, pues, o sea, este tema que hemos estado abordando con tanta profundidad en los últimos años, que está relacionado con las políticas orientadas a la expansión de las capacidades de las personas, ¿verdad? Bueno, tantas veces hemos mencionado esa frase de Göran Spin Andersen que dice que una buena política de pensiones comienza con el cuidado de los bebés, ¿verdad? Como para destacar que realmente para poder gozar de un trabajo decente, ¿verdad?, hay que hacer primero la tarea desde prácticamente del periodo de la concepción de la persona hacia adelante, ¿verdad? Es importante una salud, una atención prenatal, es importante precisamente pues gozar de una buena nutrición, de servicios de salud de calidad, y ahí viene precisamente ya toda la contribución de la educación, ¿verdad?, desde el inicio pues de la vida, la etapa preescolar, ¿verdad? Después, entonces, solamente así es posible construir una economía competitiva dentro de una etapa de la humanidad en la que el conocimiento se ha convertido en el principal factor de competitividad de las naciones. William, antes que continuemos, solo quiero decirle a las personas que nos están viendo que pueden dejarnos sus preguntas. Hay personas de UNICEF que nos están pasando las preguntas, así es que vamos a tener un espacio luego de unos 10, 15 minutos para responder algunas preguntas. Continuando, entonces, ¿cómo ahora? Empecemos, entonces hemos hecho este recorrido histórico, hemos, digamos, hablado y sido muy enfáticos en la falta, digamos, en que economía y humanidad están relacionados, no hay para dónde. El resultado, la capacidad de valor agregado de las naciones tiene que ver muchísimo con haber hecho esa tarea desde el inicio de la vida o no. Ahora, William, en su valoración, ¿cómo piensa que se puede ver afectada la economía salvadoreña como efecto del COVID, que también, digamos, nos da luces de esos indicadores? Ya habíamos hablado de ciertos indicadores que nos dicen, miren, había que estar reimaginando, a lo mejor no es esta la manera en que íbamos a ser, digamos, en que no íbamos a ser vulnerables, pero ahora, digamos, hoy en día, ¿cómo ve usted y cuáles pueden ser, digamos, esos efectos del COVID y a cuáles indicadores deberíamos de estarle prestando atención? Bueno, hay que decir que el COVID le pega, me parece a mí, un golpe fuerte a lo que ha sido probablemente el eje fundamental del desempeño de la economía salvadoreña durante los últimos 30 años, 40 años, que es el eje migraciones-remesas, ¿verdad? O sea, para que esta economía funcione como ha estado funcionando, ¿verdad?, con lo que algunos pueden ser atributos y otros pueden ser, o mejor dicho, lo que para unos pueden ser éxitos y para otros pueden ser fracasos, pues ha sido necesario que se esté yendo aproximadamente una cantidad de 60,000 personas por año. O sea, en los últimos 30 años casi que el 1% de la población por año ha tenido que buscar oportunidades laborales afuera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que de alguna manera le está poniendo fin, ¿verdad?, la pandemia COVID-19. Por supuesto, pues, o sea, esto tiene, ya lo vemos nosotros, un impacto fuerte en las remesas. El dato que teníamos para el mes de abril era que las remesas habían caído en un 40%. Yo estimo que definitivamente ya como promedio a lo largo del año puede ser que termine cayendo en aproximadamente un 20%. Ese es un golpe fuertísimo para una economía
en la cual las remesas en los últimos años han representado un poquito más del 20% del PIB. Sobre todo ahora mismo, bueno, ahora a las 6:30 de la mañana, hora de El Salvador, estaba presentando los resultados de los reclamos de desempleo en Estados Unidos. Y ya sabíamos que andaba por 36,5 millones, aumentó en 2,5, está llegando a 39 millones. Claro, no es la velocidad que se tenía. De todas maneras, también nuestra diáspora no es que tenga seguridad social allá, o sea, esto es simplemente el mercado formal, pero muchos de los nuestros están en pequeñas cosas como de construcción, de restaurantes. En tal sentido, pues, digamos, esa dinámica conllevaría esto que usted dice, ¿no? Pues sí, y como digo, ya tenemos como indicadores concretos, ¿verdad? El desempeño de las remesas definitivamente es uno de ellos. Por supuesto, puedes decir, al disminuir fuertemente la actividad económica, van a disminuir también los ingresos fiscales. Otro tema importante es lo que va a pasar, el impacto en la pobreza y en la desigualdad. Nosotros también otra de las cosas que insistimos y todavía sigue sin resolverse es que la pobreza está mal contabilizada en El Salvador. Sé que ha habido varios esfuerzos por actualizar la línea de pobreza absoluta a partir de la construcción de una nueva canasta básica alimentaria, lo cual nos estaría llevando a que si nosotros midiéramos bien la pobreza en El Salvador, probablemente tuviéramos entre 10 o 20 puntos adicionales a los que estamos oficialmente reconociendo, ¿verdad? Y como consecuencia de las remesas también va a aumentar la desigualdad. O sea, todas las estimaciones realizadas en el país indican que ciertamente los programas sociales que se han impulsado en los últimos 15 años han contribuido a que el decil de menores ingresos en el país haya aumentado su participación dentro del ingreso nacional. Pero más importante todavía que esas políticas de atención a la pobreza impulsadas en los últimos años han sido las remesas. O sea, quitando, en la medida que el impacto de las remesas se reduzca, en esa medida también los indicadores de desigualdad van a aumentar. William, ¿cómo entonces, digamos, con esta, porque si algo nos caracteriza, y digamos a un grupo de economistas que trabajábamos hace un par de años juntos, era que en medio de dificultades como la que estamos atravesando, si algo nosotros siempre veíamos era oportunidad. Sé que de repente puede sonar esto como bien, alguna gente podrá decir ingenuo, pero ciertamente creo yo que su valoración es de que aquí hay una oportunidad de empezar a, bueno, primero a imaginar ese El Salvador post pandemia. Justamente uno de las cosas que hay que imaginar es a qué economía queremos aspirar, ¿no es cierto? ¿Cree usted digamos, y comparte esta visión optimista de que hoy es un buen momento, que hoy es casi que un momento de no retorno para construir una economía al servicio de la gente, una economía, digamos, que tenga como eje central ese aprovechamiento de capacidades, sobre todo desde los más pequeños? Bueno, indiscutiblemente, ¿verdad? Que las crisis siempre pueden ser abordadas de dos maneras, ¿verdad? Con preocupación o con ocupación. O sea, uno puede preocuparse por lo que está pasando y no hacer nada y simplemente enfermarse. Y la otra es, en realidad, ver qué es lo que se puede hacer de manera diferente. Lo mismo que nosotros observamos a nivel de personas puede ocurrir a nivel de países. Nosotros vemos a través de los medios de comunicación cómo hay personas que prácticamente están esperando que la crisis pase. Están prácticamente simplemente diciendo, mira, quédate en casa o prácticamente hacer... Y hay otras, sin embargo, que lo que sienten es que está bien, se pueden quedar en la casa, pero haciendo cosas distintas para poder sobrevivir, para poder salir adelante. Y esas son las personas que al final de cuentas van a ser las que van a ser las líderes, ¿verdad? En el periodo que viene. Yo voy a decir algo que probablemente puede sonar un poco fuerte, ¿verdad? Pero yo diría que de alguna manera esta crisis provocada por el COVID me parece a mí que probablemente va a tener un efecto positivo importante para el país, y es que le va a poner fin de manera definitiva a ese modelo perverso, ¿verdad?, basado en la exportación de mano de obra que hemos tenido en los últimos años.
Yo creo que, me acuerdo que la primera vez que nosotros hablamos que el modelo económico estaba agotado fue en 2005, cuando hicimos el informe sobre desarrollo humano, que abordó el tema de las migraciones precisamente. Sí. Y me recuerdo que el politólogo Arturo Cruz, cuando leyó ese capítulo, ¿verdad?, del informe donde nosotros sosteníamos eso, me dice, mira, William, me encantó leer este capítulo, me dice, lo único que te tengo, me dijo, es una mala noticia, me dijo, y es que, aunque yo estoy de acuerdo, me dicen que el modelo está agotado, si vos le preguntás a las 25 familias, me dice, de mayores ingresos en El Salvador, van a estar en desacuerdo contigo porque van a decir que han hecho más negocios que nunca en los últimos 15 años. Entonces, porque al final de cuentas eran empresarios que, viendo las señales del mercado, las habían seguido y prácticamente se habían transformado de industriales, agroindustriales, agricultores, en prácticamente vendedores de servicios o de comerciantes. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que el mercado estaba, las señales que el mercado estaba proporcionando, y ellos como buenos empresarios reaccionaban de esa manera. Entonces, lo que no se veía era definitivamente qué es lo que estaba detrás de ese modelo, de esas oportunidades, sobre todo en el comercio y en los servicios que se estaban generando, que era al final de cuentas, pues, esa hemorragia social que estaba experimentando el país como consecuencia de ese flujo migratorio. Sí. Quizás, digamos, ¿cuáles así de plano son como cambios que deben de ocurrir para construir esa economía que sea amigable con los niños, que tenga, digamos, esa... y digo amigable con los niños por razones, digamos, del enfoque de derechos, desde luego, pero también porque si bien hoy representan 1/3 de la población, y acuérdense que pues, todos los días nacen niños, pero también estamos en un envejecimiento, digamos, cada vez más acelerándose ese nivel de envejecimiento. Hoy en día representan más de 1/3 de la población, pero en el 2040 representan 2/3 de la fuerza laboral del país. ¿Qué debe de empezar a ocurrir ya, William? O sea, ¿qué es aún, digamos, que va a sonar como un poco raro de posicionar, pero ¿qué debe ser lo más anticíclico hoy en día? Bueno, yo creo que casi que la pregunta como que se responde a sí misma. Si nosotros sabemos precisamente, pues, quiénes van a ser al final de cuentas, quienes van a formar parte de esa población económicamente activa en los años venideros, pues lo que hay que hacer es invertir oportunamente en la expansión de sus capacidades, ¿verdad? O sea, no es fácil, ¿verdad? Porque prácticamente en El Salvador, y quizá es algo que no mencioné en mi primera intervención, y es que en realidad, sobre todo desde 2004 a la fecha, ¿verdad? Yo diría que el país, aunque si bien ha seguido aplicando ese modelo que algunos básicamente lo etiquetan de manera global como neoliberal, ha tenido como unas características principales y son como lo que yo le llamo las digresiones populistas de derecha y de izquierda, ¿verdad? En donde quizá las características más importantes, ¿verdad?, es que prácticamente hay como una suerte de discurso en el cual supuestamente se le da prioridad a lo social, ¿verdad? Pero no con el propósito de resolver los problemas, sino que con el propósito simplemente de atenderlos. Bueno, usted tenía de hecho unos datos de educación, me recuerdo, unos datos históricos de educación que mostraban cómo hacia 1970 todavía invertíamos mucho más en educación. Claro, o sea, por eso digo, hay características generales como, por ejemplo, decir, bueno, mire, si nosotros dedicábamos, en 1973, el 24.2% del gasto público total fue destinado a educación. ¿Verdad? Ahora, pues, o sea, en toda la posguerra no hemos podido llegar ni siquiera a 16. ¿Verdad? O sea, eso definitivamente es dramático. Entonces, claro, lo que pasa, sin embargo, lo que sí hay es un mayor peso de los temas sociales en el discurso político. De hecho, yo destacaba en este trabajo, ¿verdad?, que estoy realizando,
cuando califico a este periodo de las digresiones populistas, que algunas de las principales características que tiene es un uso intensivo de la publicidad y el incremento sustancial de los gastos en comunicaciones. Otra característica es una asignación creciente de recursos a subsidios y programas de atención y no de combate a la pobreza y a la inseguridad. Hay un tímido regreso a las políticas sectoriales. Otra característica importante es un uso reiterativo de las políticas simbólicas. O sea, se utilizan prácticamente textos rimbombantes. Se habla, por ejemplo, el sistema de protección social universal, para prácticamente pues, poder justificar el otorgamiento, no sé, pues de pensiones básicas a, no sé, 30,000 ancianos, ¿verdad? Entonces, que no es que esté malo, ¿verdad? Pero me parece a mí que englobarlo dentro de un término donde más bien lo que hay es una focalización y no una universalización, es una exageración. O cuando se habla de territorios del progreso, se habla un montón de casa para todos, ¿verdad? Es decir, una diversidad de ¿cómo se llama? Una diversidad de frases, pues que al final de cuentas dicen mucho, pero al final contienen poco. Y otra característica importante es la promulgación de leyes y la creación de nuevas instituciones, ¿verdad? De gobierno inspiradas en el enfoque de derechos, pero sin enfoque de desarrollo. Y esto creo que es bien importante. O sea, realmente el enfoque de derechos y el enfoque de desarrollo son dos enfoques complementarios, ¿verdad? Es como decir, miren, el desarrollo humano y los derechos humanos son como la contracara de una misma moneda. Solamente querer atacar el problema, llamémosle así, ¿verdad? O los problemas de la gente a partir de un enfoque de derechos sin un enfoque de desarrollo es inapropiado y viceversa también. Así es que yo por eso digo, en realidad sí es crucial, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Ponerle ese ingrediente que no han tenido todos los modelos económicos aplicados hasta ahora, que es darle la prioridad a las inversiones oportunas en la expansión de las capacidades de las personas. William, justamente con esta reflexión suya quería traer a colación esa frase también que mencionaba Héctor Lindo Fuentes, que decía, cuando analizaba la historia económica del país desde 1821 hasta la fecha, que decía, son muchos los caminos que llevan al subdesarrollo. Nosotros en el documento que lanzábamos justamente con el Consejo Consultivo de Niñez, de la cual usted es parte, UNICEF, decíamos que esto último, pues es una afirmación y que incluso en su historia El Salvador, pues ha probado uno de los más seguros y no invertir en su infancia. Me queda clarísimo, digamos, con todo lo que hemos estado desarrollando, que si hay algo, digamos, que va a sonar, que en este momento, pues puede sonar incluso como algo, no sé, digamos, como poco contraintuitivo o digamos o poco oportuno, es justamente decir, bueno, empecemos a invertir en ellos, pues, o sea, porque al final del día... Y yo, Jimmy, quizá interrumpiéndote un poco, yo diría quizá más bien replanteando la frase de Héctor Lindo, yo más bien diría que hay muchos caminos que conducen hacia el desarrollo, pero hay uno que inexorablemente conduce al subdesarrollo, que es la no inversión suficiente y oportuna en la infancia. Perfecto. William, voy a pasar entonces rápidamente. Tenemos varias preguntas. Si quiere, voy a ir comentando. Bueno, quizá el primero que tengo acá es justamente un saludo de Héctor Lindo sobre la verdadera riqueza de Salvador está en su gente. Dice que está muy de acuerdo con esto. Preguntan, digamos, sobre cómo, si es posible que aumente el comercio informal luego de la pandemia. Digamos, ese ¿es algo previsible? ¿Cómo lo ve usted? Yo diría que más que previsible, es algo seguro que va a ocurrir, ¿verdad? O sea, en la medida que se disminuyan los empleos formales, muchas de esas personas van a desarrollar estrategias de sobrevivencia y el espacio, llamémosle, que toda la vida se ha utilizado, ¿verdad? Para desarrollar esas estrategias de sobrevivencia son la economía campesina y el sector informal. Luego, acá hay otra pregunta. Gracias, William. Bueno, todas las preguntas, supongo yo, que están dirigidas sobre todo a ustedes, es sobre
si invertir en nuestros niños es lo que hace falta para reconstruir el tejido social, disminuir la violencia y las migraciones en masa. Si ese es como uno de los caminos. Claro, por eso digo, hay que invertir y hay que invertir bien, ¿verdad? Porque también es importante sacar lecciones de lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿verdad? Y es que a veces no basta simplemente con asignar más recursos, sino que hay que generar toda la institucionalidad apropiada para que esos recursos sean eficientemente administrados, con objetivos y metas claras, ¿verdad? Que permitan posteriormente hacer evaluaciones, ¿verdad? Que determinen, porque uno cuando impulsa apuestas, ¿verdad? Cuando le apuesta a algo, tiene que saber que puede tener éxito, puede fracasar, ¿verdad? Si fracasa, es importante entonces poder identificar oportunamente cómo se explican esos fracasos para hacer los ajustes a las políticas oportunamente. Y para eso, evidentemente, necesitamos un marco de monitoreo y evaluación de primer nivel. Se necesita un marco de monitoreo y evaluación de primer nivel. Y otro elemento que me parece que es fundamental es la profesionalización de la burocracia. Porque prácticamente muy poco se puede hacer, ¿verdad? Si prácticamente pues no tenemos un Estado dotado como de esa capacidad técnica mínima, ¿verdad? Como para realmente poder, inclusive, yo diría, darle el seguimiento apropiado a las políticas públicas. William, algo relacionado acá nos preguntan qué recomendaciones se pueden dar para asegurar una economía que tenga estas inversiones en la niñez y adolescencia en un contexto donde la deuda está llegando a casi 90% del PIB. Digamos, hay como, o sea, pienso que lo que está detrás de esta pregunta es la idea del poco espacio fiscal, la rigidez presupuestaria que por default nosotros ya tenemos. ¿Cómo lo ve usted esto? ¿Cómo podemos jugar aún con esos márgenes tan pequeños que tenemos? Bueno, yo creo que la historia de El Salvador está lleno de eso, ¿verdad? O sea, realmente lo que ha predominado en estos 2 siglos de vida independiente es tener que tomar decisiones difíciles en medio de muchas restricciones, ¿verdad? Pero lo más importante definitivamente es espacios fiscales, siempre hay posibilidad de crearlos. El problema es para qué se utilizan. Yo me recuerdo que el primer artículo que yo leí sobre la tendencia a la insostenibilidad fiscal fue escrito ahí más o menos por 2001, 2002, creo que lo escribió Carlos Acevedo cuando trabajaba en FUSAR. Y básicamente, sobre todo, destacando la preocupación que había como consecuencia que entre 1999 y 2002, la deuda pública con relación al PIB había aumentado en más de 10 puntos porcentuales. Acordémonos que fue cuando ocurrieron los terremotos de 2001. Era en la época del presidente Francisco Flores. Y ahí se escribió el primer artículo alertando sobre el riesgo de insostenibilidad fiscal. Sin embargo, vimos nosotros precisamente pues que desde entonces hasta la fecha se han hecho reformas fiscales que han incrementado la carga tributaria en aproximadamente casi 5 puntos del PIB, 4,5. ¿Para qué se utilizó ese incremento en la carga fiscal? Bueno, fundamentalmente para financiar estos programas, llamémosle así, que ya veíamos de atención a la pobreza, para hacer crecer el tamaño de la administración pública, ¿verdad? Para impulsar una diversidad de programas que probablemente muchos de ellos no resisten un análisis de evaluación de impacto, ¿verdad? Entonces, pues lo mismo ocurre ahora, ¿verdad? Cuando uno examina, por ejemplo, las cuentas fiscales del país, a mí uno de los datos que más me llama la atención es que la participación, sobre todo, ¿verdad?, de los derechos arancelarios de importación ha caído a menos del 5% de los ingresos fiscales totales. O sea, este país se ha vuelto,
en el momento en el que más importa del resto del mundo, en donde la relación importaciones-PIB es más alta, es de las más altas a lo largo de su historia, es cuando menos se está cobrando derechos arancelarios de importación. Porque los tratados de libre comercio sirven más para importar que para exportar. ¿Verdad? Entonces hay, o sea, oportunidades para generar un espacio fiscal hay. El problema es que hay que saberlas utilizar y después rendir cuentas, porque de lo contrario nos vamos a quedar solamente con los costos. Mucha gente dice, es que lo que pasa es que hay que hacer una reforma fiscal. Pero ya hemos visto, aquí se han hecho reformas fiscales que lejos de resolvernos los problemas, prácticamente nos han dejado en una situación más complicada. O sea, en los últimos 15 años la carga fiscal aumentó y la deuda pública con relación al PIB también. Ok. Voy a hacer la última pregunta por un tema de tiempo. Tenemos varias consultas, William. Probablemente yo después se las pase para que podamos hacer nosotros los comentarios ahí desde la página de Facebook de UNICEF. Hay un comentario que dice: en nuestro país no hay inversión en la niñez, no hay generación de capacidades, por ende no hay competitividad ni generación de valores, la educación y la carrera docente están abandonadas. Acá había una pregunta que es sobre, vamos a ver, ¿cómo hacer para cambiar el sistema consumista al que se hacía referencia por un sistema productivo? Muchas personas dicen o sea, reciben remesas y el salario es más bajo que el promedio de remesas que se reciben. O sea, como el salario de reserva que los economistas hablamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, digamos, pienso que lo que está detrás de esto es, no existe el incentivo, porque ya tengo un salario de reserva para, digamos, para pasar del consumo a lo productivo? ¿Cómo lo ve usted? Vaya, para mí, desde una óptica económica, la solución es simple, ¿verdad? Es un tema de incentivos y disuasivos. Entonces, y hay herramientas para incentivar y hay herramientas para disuadir. Por ejemplo, si yo pongo no sé, ¿verdad? Por decir algo, si yo sé que, como ha ocurrido en los últimos años, ¿verdad? Que ahora el crédito al consumo es superior, ¿verdad? Dentro de la cartera del sistema financiero que el crédito otorgado a la agricultura y a la industria junto, incluida la construcción. Entonces yo probablemente debería de ponerle un impuesto a los créditos al consumo y probablemente de esos impuestos al crédito, de los créditos al consumo, podría sacar parte de la plata que necesito para hacer las inversiones que estoy, en este caso, necesitando, pues, en términos de las nuevas apuestas que voy a hacer en materia económica y en materia social, ¿verdad? O sea, tengo que saber qué quiero incentivar y qué quiero disuadir. Probablemente si yo quiero, no sé, ¿verdad?, apostarle a que dentro de 20 años tengamos nosotros una persona que salga del sistema educativo con determinadas características, con determinado perfil, eso mismo me va a ir indicando cuáles son ese tipo de actividades en donde los recursos que yo capte a partir de los disuasivos que aplique, los puedo utilizar para incentivar, en este caso, pues, las actividades que creo que son claves para esa transformación económica y social que ando buscando. William, se nos acaba el tiempo. Pienso que ha sido una conversación muy rica. Hemos hablado, digamos, y hemos identificado aspectos fundamentales para construir esa economía que tenga la base, digamos, el aprovechamiento, la expansión de las capacidades, sobre todo de los más pequeños. Es parte, digamos, de este ciclo de imaginar El Salvador post-pandemia. Mucho se habla de la reapertura, pero poco se habla de la transformación que necesita la sociedad. Pienso que, digamos, eso es algo que es fundamental. Como lo decía, UNICEF lo hizo en 1946 para muchas naciones. Nos parece que este es un esfuerzo que vale la pena hacerlo hoy en día, que incluso El Salvador estaba a las puertas de su bicentenario, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hoy es por la pandemia, pero indiscutiblemente nos habría tenido que tocar, digamos, el hecho de que a 200 años de independencia todavía no hemos podido independizarnos de la pobreza, la violencia y la desigualdad. Bueno, un gusto, un saludo, Jimmy. Muchísimas gracias. Bueno, este ha sido el segundo conversatorio sobre Imaginando El Salvador post-pandemia. Sigan nuestras redes y vamos al tercer conversatorio en los próximos días. Muchas gracias, Francisco. Saludos, Frank.
Bueno, gracias a todos por haberse unido a este Facebook Live. Los invitamos a que estén pendientes de nuestra programación, que estamos abordando por este medio diferentes temas de interés pues para todos las y los salvadoreños. Que tengan buen día. Gracias, William, y gracias, Jim.